Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. Hola, ¿Ya ¿cómo van? estamos? Buenas tardes. ¿Qué dicen? Ahí andamos. ¿Cómo andan los drones? Estamos en el nuevo programa, 18. 18. Y hoy 118. tenemos que decir la fecha, porque si no después se pierde la fecha. Hoy es 18. Hoy es 18 de 18 de abril abril. del 2024. 18 de abril. Las 15 horas con 20 minutos 34 segundos. Pi, pi, pi. Muy bien. La temperatura, nos falta saludar a la pecera Temperatura. también, a Guillermo y a Alberto. ¿Cómo van, muchachos? Bien, bueno. Arrancamos. Hoy tenemos un programa fuerte en cuanto a... yo creo que hay que recalificar, digamos. Viste que nosotros decíamos que el gobierno de Milei era BlackRock Milei. Yo creo que en los acontecimientos de los últimos días se ha quedado definido que en realidad es OTAN, BlackRock Milei. Es un gobierno tripartito, ¿sí? Porque claramente se ha tomado una serie de alineamientos y decisiones a partir de una serie de factores y del conflicto y de la guerra en Medio Oriente que demuestra que este hombre claramente no es un presidente argentino, es un presidente de la OTAN, ¿no? Y de los países, como lo hemos dicho en otros programas, de la tríada que domina la OTAN, que es Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Y entonces vieron que ha habido dos hechos fundamentales. Vino corriendo cuando se produjo el ataque, en realidad el simulacro de ataque, porque no ha habido tal ataque de Irán. ¿Cómo? Sí, hubo un ataque consensuado, está demostrado, pero eso lo vamos a hablar ahora. Un ataque para que no pase nada, para que se puedan sacar fotitos de misiles. No murió nadie, así que no hay ataque. Porque sigue estando en Medio Oriente China controlando que Irán no reaccione, ¿sí? De hecho, todos los países de los BRICS le dieron el apoyo a Israel para neutralizar los misiles que mandaba Irán, ¿no? O sea, le dieron el espacio aéreo para que pudieran los aviones de Estados Unidos y de Gran Bretaña en Medio Oriente. Se lo dio a Arabia Saudita, se lo dio a Emiratos Árabes, todos para respaldar de que ninguno de los misiles que le anticipó con una semana que iba a tirar Irán. Le dijo, mira que voy a hacer esto, prepárate. O sea, por eso le digo que fue un simulacro mutuo de ataque consensuado, donde China sigue, en mi opinión, sigue imponiendo la estrategia de no guerra en Medio Oriente, que fue lo que lo originó. Recuerden que, como hemos dicho en otro programa, Medio Oriente, cuando se hace el acuerdo de los BRICS, que China incorpora a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, fíjense, los dos enemigos históricos, a los BRICS, Sudán, y en septiembre de 2023 se garantiza 50 años de reservas de petróleo que tenía 8, o sea, iguala. Esa situación de igualación le requiere a China una estrategia de paz en Medio Oriente que significaba que 15 días antes del 7 de octubre, cuando se produjo ese simulacro también de ataque de Hamas a Israel, la condición era que Arabia Saudita firmara con Israel, la primera vez en 70 años o en toda su historia, un acuerdo de paz, Arabia Saudita-Israel. Obviamente, este simulacro de ataque del 7 de octubre, estimulado por la OTAN, hizo Arabia que ese Saudita, acuerdo... Egipto también, e Israel, ¿no? Firmado Pero con ese Egipto ya está acuerdo. firmado el acuerdo. Ya está firmado desde la época de Sadat.
no hay guerras. Pero acá había un acuerdo, la primera vez que Arabia Saudita iba a firmar un acuerdo que era es el principal país de Medio Oriente en materia musulmana y de reserva de petróleo, iba a firmar 15 días antes, quedó suspendido. Así que por eso se produjo el 7 de octubre y para que eso no se produjera y para mantener el clima de guerra y el negocio de la venta de armas, todo lo que ya sabemos que generan las guerras. Esa es la verdad. Y por lo tanto, ante este proceso que hay de que perdió Ucrania, la OTAN pierde la guerra en Ucrania, hay un altísimo costo para el Estado de Israel a nivel internacional por el tema de genocidio ahí en Palestina, y porque se hace evidente que la política es quedarse con la posesión de Gaza y terminar con la política de los dos estados. Ante esa situación fue Israel y provocó el ataque ese a Irán, que mató a una serie de militares en Damasco, y vino la reacción esta, y este simulacro, pero que son escaramuzas, ninguna guerra, ni siquiera llegan a ser batallas. En el medio de eso, como no está esta caracterización, o si lo está, no se politiza, el presidente de Milei volvió corriendo, lo estaba en ese momento nombrando embajador de la luz, la secta racista Lubavitch, judía, y se vino corriendo acá. Es una cosa muy parecida a cuando se volvió corriendo Nisman. ¿Se acuerda que Nisman estaba de vacaciones y se produjo casualmente, cuando estaba Nisman allá, el otro autoatentado de la OTAN, que fue el de la revista Charlie Hebdo? En ese marco de una ola antimusulmana en el mundo, que todo el mundo había movilizaciones contra todos somos Charlie Hebdo, le dieron las instrucciones los mandantes de Nisman, que son los servicios de la OTAN, que eran los servicios de la OTAN, de que con ese clima que se había creado en el mundo, era el momento que viniera acá y acusara a Cristina de ser la responsable de un pacto con un Estado terrorista como Irán. Por eso volvió. Me hizo acordar mucho ese retorno rápido de Nisman, que nunca se pudo explicar, dejó a las hijas solas allá en Europa, y de hecho la OTAN lo hizo suicidar porque les dijo, desde allá cuando estaba acá, dijo, o te suicidas o mueren tus hijas, elegí. Esa fue la causa del suicidio, digamos, inducido de la OTAN sobre Nisman. Bueno, y esto fue igual, de repente Milei apareció acá a hacerse el gran guerrero sobre una guerra que no existe, sobre una batalla que no existe. Sí existe el tema de Palestina, digamos, ¿no? Pero con Irán, y enseguida apareció toda una campaña local e internacional, porque rebotó a nivel internacional, con un fallo armado por la justicia colonial de la Argentina, donde determinaron que en una causa que no tenía nada que ver, cuestiones jurídicas que no vienen al fondo de la cuestión mediática con que lo usaron, en una causa que era la de encubrimiento, y ahí viene lo interesante, Irán era el responsable, aunque no era el objeto de la causa, en el escrito, para que tenga rebote mundial, quedaba enganchado. Irán que la justicia argentina había determinado que Irán era el responsable del atentado de la AMIA y de la embajada. Y va la carátula, que no la dijiste, por eso ahí va la carátula. Ahora vamos a la carátula, exactamente. Ahí vamos. Y todos estos temas tienen que ver con el ayer y con el hoy, van a ver, después vamos a ver cómo lo enganchamos. Pero me hiciste acordar, Sonia, muchas gracias de la carátula, porque estaba yendo a este tema, justamente. A este revisionismo sobre estos últimos días de la verdad de los acontecimientos. Y vamos a poner la carátula, entonces sí, como dice Sonia, que es AMIA. Fueron la CIA y el Mossad, la prueba ocultada por la justicia, los helicópteros. Dejar un poquito, porque este es el encubrimiento. La famosa cuestión del encubrimiento, ustedes saben que hay una causa de investigación que en 33 años no pudo probar quién hizo el atentado, pero hay otra causa, que es en la que se usó ahora mediáticamente, donde quedó claro que hubo un intento de encubrimiento. ¿Se acuerda cuando
se aparecieron la plata que le habían dado a los policías, Tejedín, el tema de la camioneta y la mar en coche. Claro, sí. La camioneta que había entrado, toda esa historia, qué sé yo. Bueno, eso ya, ahora lo vamos a ver. Ahora, la realidad, y acá es donde cometen un error los periodistas, cometen un error los políticos que siguen en silencio sobre este tema, no han dicho una palabra un político sobre esta situación, ni una, nadie. Y los periodistas que forman opinión, aún los que no son oficialistas, vuelven a meter y le hacen el juego por izquierda al miedo de que qué error que está cometiendo Milei, de que está adhiriendo a Israel y nos van a tirar otra bomba como fue la de la AMIA y la de la embajada. Nos están metiendo en un conflicto que no es nuestro, dice, cuando en realidad estamos metidos en el conflicto, yo le diría, desde que murió Perón. Hace 50 años que estamos en el conflicto, ahora lo vamos a desarrollar ahí. Desde que Perón murió y Helvar renunció, Argentina está metido en el conflicto del Medio Oriente. Es más, le podría decir desde el asesinato de Rucci por parte de los servicios de inteligencia internacionales. Pero eso fue local. Esto no es internacional, ahora van a ver por qué. Ahora, volviendo a la carátula. Ahí tenemos... ¿Por qué decimos que fueron la CIA y el Mossad y la prueba? Los periodistas no hablan de la prueba esta, lamentablemente, los que dicen que se derivó, se ocultó, que la pista siria, que la pista iraní, que cuando la pista siria no se quiso hablar, se habló de la pista iraní, y nadie habla de la pista de los servicios de inteligencia. Y los helicópteros que están probados, los helicópteros. Vamos a poner una fotito ahí del general Oliver North. El general Oliver North estuvo mencionado en el diario La Nación, ahí lo tienen. Fue un caso, era uno de los principales operadores de las fuerzas especiales de Estados Unidos en todo el mundo en la época de Reagan. Y una semana antes, ahí lo tienen, él estuvo en Uruguay, y desde Uruguay salieron los helicópteros que bombardearon la AMIA. ¿Sí? Eso está probado en el expediente, que la noche previa al atentado, esa noche había jugado justo la final de Brasil e Italia, y gana Brasil, con la excusa, esto está dicho por el jefe de los helicópteros de la Policía Federal de la Argentina en el expediente, el comisario, ya me voy a acordar el nombre ahora, ya me va a salir, el comisario en jefe que dispuso área de emergencia aérea, todo el área superior a donde estaba la AMIA y la Embajada de Brasil, porque se temían movilizaciones de los argentinos para ir a atacar la Embajada de Brasil porque había ganado Brasil la Copa del Mundo. Así está dicho en el expediente, así de bárbaro. ¿Sí? O sea, declararon área de emergencia aérea, todo el área que abarcaba la AMIA. La noche anterior, por la final del mundo. Queda claro, insostenible. Y montones de testimonios que están en el expediente, están probados, de los vecinos, dijeron que no pudieron dormir toda la noche, porque toda la noche anterior al atentado se escuchaban los helicópteros rodando la manzana de la AMIA a baja altura. Estoy hablando de pruebas que están en el expediente. El comisario Brunet era el comisario a cargo del espacio aéreo de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, que testimonia esto, de que la orden fue emergencia por miedo a que los hinchas argentinos atacaran la Embajada de Brasil, porque Brasil, ni siquiera jugaba Brasil-Argentina, era Brasil-Italia. O sea, una irracionalidad total, más, bueno, esa pista no se investigó, se descartó. Es una de las barbaridades que tiene el expediente, porque si se investiga eso se va a parar directamente a la CIA y al Mossad. ¿Por qué? Porque Oliver, y también se hubiese investigado de qué hacía Oliver North, que Oliver North fue el jefe de la operación Irán-Contras, pongamos ahí las distintas tapas de Time, que generó una comisión de investigación del Congreso bicameral, un escándalo total,
donde él se defendía, ahí lo tienen, ¿ves? Reagan conocía todo, ahí lo tienen, tapa de Time, porque hizo todo tipo de operaciones clandestinas en Irán y en Nicaragua. Este señor, que era general de las fuerzas especiales, Reagan tiene secretos con Irán, o sea, todo un montón de tapas de Time donde devela que Oliver North era un cuadro estratégico para las operaciones especiales. Ahí tiene otro, se lo traduzco. Yo estaba autorizado para hacer todo lo que hice, tapa de Time, el general Oliver North. Y La Nación dice que se preguntó, y no investigó La Nación, qué hacía la semana anterior al atentado Oliver North en Uruguay. Bueno, Oliver North fue el jefe operativo para que los helicópteros que volaron desde Uruguay, gracias al espacio aéreo que había liberado la Policía Federal, pudieran poner la bomba en la AMIA, y está hiperprobado y no investigado. Esa es la pista que encubre el sistema judicial argentino y que encubre el sistema político argentino sobre este verdadero drama para los argentinos, no solamente para la colectividad, porque desde que se produjo la AMIA, a partir de ahí, todas las políticas económicas en Argentina fueron contra los argentinos, porque los mismos intereses que produjeron la AMIA y la embajada son los que impusieron permanentemente, desde la extorsión al poder político que surgía de las urnas, extorsiones de política económica, y si no la cumplían enseguida le tiran, y le siguen tirando todavía, como fíjese Cristina, todavía le siguen con la causa de Irán, porque Cristina quiso hacer una solución, porque Cristina fue una de las políticas que más investigó el tema de la comisión, pero tampoco siguió la pista de la CIA y el Mossad, ¿sí? Pero no avaló la pista de Irán, y por eso la atacan, porque no avaló las pistas falsas de los servicios de inteligencia. Y otra prueba muy contundente que está en el expediente, y sí lo dijo Ari Lijalat en su programa, que es a las 3-4 horas del atentado llega un correo, un mensaje, un fax, o como se era en esa época, desde Israel, diciendo que viajaba para ahí un alto miembro de los servicios de inteligencia israelíes a hablar con Menem para acordar cuál era la solución, cuál era el discurso que se iba a decir para afuera sobre el atentado, a las 2 horas. A las 4 horas ya se anuncia en Estados Unidos que el atentado lo había producido Irán. O sea, a las 4 horas ya sabían los servicios de inteligencia quién había hecho el atentado. No había ninguna prueba, no había nada. A raíz de eso vino acá y en un libro espectacular, que ahora vamos a ver por dónde está. Lo tengo ahí en la mochila, me parece. Vino el servicio de inteligencia israelí y la CIA y dieron... No, no. Bueno, no importa, pero yo me lo acuerdo. Está en el libro de la AMIA, de Lavaqué, que fue el abogado defensor de a quien uno de los que decían que había comprado la camioneta, en ese libro, Juan Gabriel, excelente libro sobre el tema. Menem dispuso la extraterritorialidad de la manzana de la AMIA. O sea, para que se investigue quién había hecho el atentado, Menem sacó a todas las fuerzas que por derecho tenían que investigar en la Argentina y puso a disposición ese lugar de la CIA y el Mossad y el Shin Bet. Hay un decreto. Ustedes se dan cuenta, o sea, le liberamos, esa manzana dejó de ser de la Argentina durante los 15 días. No intervino, no pudo entrar ningún miembro de la Argentina a ver qué había pasado en el edificio. Decreto extraterritorialidad. Nos afanaron una manzana durante 15 días. Durante esos 15 días, ¿qué apareció? El argumento de la Traffic, y un miembro del servicio de inteligencia israelí encontró un pedazo de motor en la terraza de un edificio de al lado diciendo que era de la Traffic, que se leía el número. ¿Se imaginan si explotó un...? Bueno. O sea, no hay nada consistente, pero quiero decir, recordemos esto, ¿sí? Esto pasó, eso está documentado en el libro de Lavaqué, en las defensas, en el libro de otro investigador que hay que incorporar, que es Norberto Ceresole. Y claramente entonces el encubrimiento fue sobre los servicios de inteligencia, como sigue siendo hoy.
Porque todo el mundo se pregunta, dice, pero a ver, no es, viste, esa versión también del autoatentado israelí, cómo los israelíes se van a matar a ellos mismos. No, son los servicios de inteligencia. No es solamente el Shin Bet y la Mossad. Es la CIA con el Shin Bet y la Mossad los que produjeron el atentado. Porque en ese momento avanzaba en Israel la estrategia de paz de Isaac Rabin. Y esta investigación que estamos contando acá la produjo el Centro de Investigaciones Isaac Rabin Quique Muadet. Ahí sí tenemos una carátula donde presentamos a los dos. Porque no se puede entender, ahí lo tienen, ¿ven? Quique Muadet es un compañero militante desaparecido de la dictadura de origen judío, y Isaac Rabin fue el hombre que impulsó y llegó a los acuerdos de paz más avanzados que se plasmaron en Oslo, pero fue el primero que se sentó con Arafat y hizo un acuerdo de paz. Un mes antes del atentado a la embajada, Rabin firma con Arafat el primer acuerdo de paz, que implicaba el control mutuo de los palestinos y de Isaac Rabin como primer ministro de las fuerzas de extrema derecha religiosas que ya estaban en Israel atentando contra el acuerdo de paz. ¿Sí? O sea, los dos, Isaac Rabin y Arafat, antes de firmar el acuerdo de Oslo, ya hacían inteligencia común en el marco de los acuerdos para que nacieran los dos estados, para que los grupos de extrema derecha, que son la Lubavitch, que hoy no es solamente Netanyahu. Netanyahu es la expresión política, pero la expresión de Estados Unidos, de la colectividad judía de Estados Unidos, que es los Lubavitch, que apoyaron la política de guerra para que no se hicieran los acuerdos de Oslo, eran controlados en forma conjunta por Arafat y Rabin a partir de un mes antes del atentado en la embajada. Algunos de los autores dicen que en la embajada se produjeron reuniones informales de miembros de Arafat con los miembros de Rabin en el marco de estos acuerdos, y que por eso la extrema derecha israelí, Netanyahu, con los Lubavitch son los señores que le acaban de dar a Milei ese premio, y los Lubavitch nacieron en Argentina financiados por Epstein, grupo IRSA. O sea, no es que están afuera, no es que están allá nada más. Están los libros documentados que en la Argentina han demostrado que los Lubavitch no existirían en la Argentina sin Epstein, el dueño de todos los shopping de la ciudad de Buenos Aires, de Campos y demás, y que hoy es el mentor de Milei. O sea, empezaron por los shopping y terminaron poniendo un presidente. Y antes financiaron el terrorismo en Israel, dicho por Rabin y por Arafat en forma conjunta, en todos los libros que ahora vamos a mostrar, para que no se hicieran los acuerdos de paz. ¿Sí? Entonces, no estamos ante un poder chiquitito, argentinos y argentinas. Estamos ante el corazón del poder de la OTAN que está dominando la Argentina. Y lo viene dominando desde entonces, desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a hacer un poquito una secuencia de eso. Pero no es menor tomar conciencia de esto. ¿Sí? Porque es el que está implementando, o sea, hay una pata religiosa, una pata financiera, una pata paramilitar para esta colonización de la Argentina, donde se produjeron como escenario de guerra en la Argentina atentados vinculados a esta estrategia de Medio Oriente. Por eso decimos que estamos en el conflicto de Medio Oriente, ya estamos. No es que nos quieren volver a meter, y no dejamos nunca de estar. Porque está demostrado por todos estos libros y por las propias declaraciones de los sectores que respaldaban a Rabin, que el gran problema para hacer la paz eran los sectores
de la derecha religiosa y del Likud, que era Netanyahu. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una serie de libros, no los voy a aburrir con las páginas y demás, porque es muy aburrido, pero esa es la verdad. Nosotros formamos parte de la guerra de Medio Oriente. Se equivocan los periodistas que dicen que no, ya formamos parte. Y de hecho, permanentemente hay otras acciones. Incluso, dado ese avance que ha tenido la OTAN dentro de la estructura de poder en Argentina, Argentina hoy es un país que cumple el rol de desintegrar América Latina, ya lo hemos hablado, país blanco desintegrador de América Latina, donde nos han cobrado todo tipo de acciones. Si uno se pone a ver, este sector de la derecha israelí dentro de la Argentina, que se encaramó en las instituciones de la ¿colectividad? De la colectividad, la AIA y la DAMIA, con Menem. Hasta ese momento había un equilibrio, porque la colectividad judía argentina siempre tuvo 86 años de progresismo y nacionalismo en la Argentina. Desde 1890 hasta 1976, hasta que viene el golpe genocida, la colectividad judía tuvo una trayectoria por diversos canales, pero siempre a favor de la justicia social y la soberanía nacional. El punto culminante fue Perón-Gelbar en el 75. ¿Sí? Pero a partir de ahí en adelante, el avance de esta derecha, que responde cronológicamente a la misma forma en que avanzó la derecha dentro del Estado de Israel. Cuando empieza a sucumbir el laborismo y el partido, ¿cómo se llama? El partido de izquierda al actual Meretz, pero el Meretz o otros que hubo antes, empiezan a retroceder. Después podemos analizar lo que pasó ahí. Y en la Argentina pasa exactamente lo mismo, hasta que logran copar con el gobierno de Menem, con Beraja, con Corach, con Manzano, con Cohen, el gobierno de Menem, más el Opus Dei en la parte de privatizaciones con Dromi, logran copar a la AMIA, y de ahí en adelante la AMIA pasa a tener un rol absolutamente antinacional y contra la justicia social en Argentina y a favor de la pérdida de soberanía. Podemos hablar de ahí de un montón de casos. Podemos hablar de Iván Hein, del asesinato de Iván Hein. Podemos hablar del atentado a Cristina, perpetrado por esos mismos sectores. Podemos hablar de la muerte de la Sota. Podemos hablar de la muerte de Brito, el presidente del banco Macro, que financiaba al peronismo en la época ahora de Fernández. O sea, la operación es permanente, y por eso decimos que estamos ante un problema de poder muy, muy grave, porque no le falta controlar absolutamente nada de las instituciones en Argentina. No controla solamente la OTAN la parte financiera a través de BlackRock, sino que controla el sistema judicial y comunicacional a través del Estado de Israel, y controla las identidades políticas. Tiene controlada la identidad política del peronismo desde Menem, porque ni Cristina intentó negociar, perdió. ¿Sí? Entonces, las dos entidades políticas, el radicalismo y el peronismo, hoy están controladas, y ni hablar de los sindicatos, o las cúpulas, los sindicatos, los gordos y demás, están controlados por la OTAN en la Argentina. Y por eso estamos en el estado en que estamos, porque hemos pedido toda soberanía de acción como Estado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Uno dice, ¿está hablando de historia? No, estoy hablando del futuro, porque este programa de Milei va a fracasar. Y cuando fracase, nosotros tenemos que haber instalado otra lógica, y se tiene que abrir la verdadera investigación sobre el caso de la AMIA en la embajada, que está vinculado. Argentina fue un escenario de las acciones del extremismo religioso y de derecha de la OTAN y de Israel contra Rabin y contra Arafat en la Argentina. Lo demuestran todos los libros, Norberto Ceresole, Delía, lo llega a decir después Carlos Escudé, bueno, montones de libros que se pueden, no los voy a aburrir acá. Pero el problema es que hoy gobiernan todo, hoy han puesto al presidente. Este sector, que les voy a dar una transmisión de pensamiento muy grave de por qué decimos que es racismo, y qué es IRSA en la Argentina. El pensamiento de los Lubavitch es que
y por eso es utilizado, digamos, por la OTAN, es muy funcional al pensamiento de la OTAN, es que claramente tiene que el alma judía es superior y que los gentiles tienen un alma inferior. Eso está desarrollado en este libro, creo que lo tenemos, ¿no? Plenamente por dos investigadores judíos de Israel, Israel Shabak y Norton Mesbisky, que desarrollan cómo fue creciendo y por qué con qué argumentos absolutamente racistas, pero de máximo nivel, de máxima sofisticación, desde la guerra de los 6 días, estamos hablando de 1967, nació este grupo. Los Gush Emunim, que son los colonos en Israel, apoyados por los Lubavitch en Estados Unidos. Porque no le perdonaron a Rabin que en la guerra de los 6 días se devolvieran tierras de lo que ellos consideran el Gran Israel, que era el Israel bíblico. Y Rabin tiene frases tremendas entonces, donde dice: la Biblia no es una escribanía de territorios. Pero encima dice algo más, y no se lo perdonan nunca. Estamos hablando, 20 años después lo mataron. Ellos, está demostrado. Está probado, digamos, ¿no? Abiertamente. Dice que la política de los colonos es un cáncer para la democracia israelí. ¿Se dan cuenta lo que significa que un prohombre de la construcción del Estado de Israel, como es Isaac Rabin, haya dicho, a partir de que nacen estos dos grupos, Lubavitch y Gush Emunim, que la política de colonos, que significaba la política de un solo Estado, no 2 estados, es el cáncer para la democracia israelí? Fíjese, casi un profeta lo que está pasando ahora. Y lo dijo hace 20 años. Está en los libros de la biografía de Rabin, por ahí tenemos. Pero escuchen lo que dijo el rabino al cual adora Milei, que está en este libro, para que vean que no decimos racismo por gratis, y que bajo ningún punto de vista estamos hablando de que los judíos son racistas. Estamos hablando de la secta Lubavitch. La colectividad judía es otra historia vinculada a los procesos del humanismo y la civilización en el mundo. Pero esta es una secta que hoy tiene el poder en la Argentina. Escuchen, el rabino Lubavitch en la página 145. La diferencia entre una persona judía y una no judía surge de la expresión común: diferenciémonos. Así no tenemos un caso de cambio profundo en el que una persona esté meramente en un nivel superior. Más bien tenemos el caso de diferenciémonos entre dos especies totalmente diferentes. El rabino al cual adora Milei. Después se entiende por qué la crueldad, ¿no?, que estamos viviendo. Claro, es fácil hacer la crueldad. Si tengo la habilitación del rabino para hacer esta crueldad, de este rabino, no estoy hablando de todos los rabinos, por favor. Esto es lo que necesita decirse respecto del cuerpo. El cuerpo de una persona judía es de una cualidad totalmente diferente a la del cuerpo de los integrantes de todas las naciones del mundo. Repito, el cuerpo de una persona judía es de una cualidad totalmente diferente a la del cuerpo de los integrantes de todas las naciones del mundo. El rabino adorado por Milei. El viejo rabino, seudónimo de uno de los santos, explicó en el pasaje del capítulo 49 de Ya, libro básico de la Shabbat: y tú nos has elegido a los judíos. Significa específicamente que el cuerpo judío fue escogido por Dios. El cuerpo judío. Porque una elección se hace entre cosas aparentemente similares. El cuerpo judío parece como si fuera una sustancia similar a la de los cuerpos de los no judíos. Parece que fuera una sustancia similar a la de los cuerpos de los no judíos. Pero el significado es que los cuerpos solamente parecen ser similares en sustancia material, apariencia externa y cualidad superficial. Sin embargo, la diferencia de cualidad interna entre los cuerpos de los judíos
y los no judíos es tan grande que los cuerpos deben ser considerados como de especies completamente distintas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los seres humanos dejamos de ser iguales. Hay especies judías y especies no judías. Para el rabino, a quien adora el presidente racista Milei. Esta es la causa por la que el Talmud establece que hay una diferencia halajática en actitud respecto a los cuerpos de no judíos. Sus cuerpos son vanos. O sea, los cuerpos de los no judíos son vanos. ¿Qué significa la palabra vano? Lo mismo que decía Hitler, digamos, está diciendo. Exacto. Los cuerpos son vanos. Lo dice el rabino que acaba de nombrar a Milei embajador de la luz. ¿De qué luz? ¿De qué luz hablará? Y que acaban de votar el 40% de los argentinos. A ver, muchachos, ¿se dan cuenta de lo que hicieron? Yo sé que lleva un tiempo reconocer, me equivoqué, pero háganlo rápido. A mí me hace acordar el tema de Vano, el libro, ¿cómo que se llama? De la Biblia, Vanidad de Vanidades, todo es vanidad. Que sin Dios, ¿sí? Es decir, una relación con Dios que ordena todo, pero no habla en ningún lado, ¿sí? De que, ¿cómo que se llama? De una diferencia de tipo de seres humanos. Lo que yo ubicaba con respecto al pueblo elegido y demás cosas, el pueblo elegido por donde va a venir el profeta para todo el mundo. No. No es lo que está diciendo él. No, es un salvaje. Para él no, pero para la Biblia sí. Es un salvaje. Estamos hablando. Sí, no, estamos hablando. Sí. Pero claro, la interpretación fíjense, que hacen ellos vano, es o sea, si es un cuerpo vano, yo lo puedo torturar, hacer desaparecer, tirar al mar como lo desaparecido, matar niños en Palestina porque son vanos. ¿Estamos? Una diferencia aún más grande existe respecto del alma. O sea, es una pieza que para mí tiene que ser incorporada al juicio político para que sea destituido Milei. Una diferencia aún más grande existe respecto al alma. Existen dos tipos contrarios de almas. Un alma no judía proviene de 3 esferas satánicas. Un alma no judía, o sea, todo lo que no es judío es Satán. El alma que no es judía es satánica. En tanto que el alma judía surge de la santidad. Chan. Está todo terminado. Es decir, si sos judío ya estás salvado. No, a ver, es una pieza del racismo. Es insostenible. Bueno, digo porque no existe el Satán tampoco en el Antiguo Testamento. Pero no voy a la discusión teológica, no me preocupa la discusión teológica de filosofía. Me preocupa que el presidente es esto. Confía en esto. Claro. Bueno, pero usan distorsionando, como hace Milei, distorsiona verdades, entonces dice lo que quiere. Usan la luz para decir oscuridad, en realidad, entonces, desastre. Pero a ver si dan cuenta porque es importante que los argentinos, y esto voy voy por la positiva, o sea, después de Milei tiene que venir Axel Kicillof, porque es judío y porque es un buen tipo, honesto, intelectual, capaz y valiente. Entonces esto que estamos hablando no es solamente una discusión, como vos decís, de interpretación de la que forzada y racista que hacen ellos de una cultura civilizante como fue los judíos en la historia mundial, sino que tiene una proyección para adelante. La colectividad judía argentina tiene una responsabilidad tremenda en el post-Milei y tiene un hombre central para revertir esta situación, que se llama Axel Kicillof, o Kicillof, ¿cómo se dice? Siempre me equivoco. Kisi, con C. Siempre me equivoco. Aprendelo porque si va a ser presidente hay que decirlo bien. Es terrible la responsabilidad que va a tener cuando sea presidente Axel, porque va a tener que levantar este desastre que está haciendo un presidente en nombre de los judíos. ¿Se dan cuenta? De los judíos no, de esta secta que abarca, que para la gente, nosotros hacemos esta disquisición, para el conjunto de la sociedad no hay diferencia. Tenemos un presidente judío y mira, y el rabino, la gente no entra no tiene tiempo, está desesperada por sobrevivir, no tiene tiempo a hacer estas búsquedas que hacemos nosotros, estos análisis. Sí. Entonces queda en la memoria colectiva
Qué bueno. Claro, que los judíos son los que dijo, es una secta. Y ahí, claro, no dicen son racistas, es una secta y apoyó a Milei. Nosotros decimos que es una secta o el movimiento, el llamamiento judío, como dijo el otro día. Sí, que la vamos a entrevistar justamente. Entonces, es muy importante porque el problema de Medio Oriente y judío forma parte de la discusión política inmediata y permanente de la política en la Argentina. No es el único, porque ya les digo, está instrumentado por la OTAN. ¿Sí? Está instrumentado por la OTAN, este sector. ¿Sí? Y lo vamos a tener que resolver. Tenemos que aprender. Todos tenemos que ser especialistas en historia judía. No puede haber político argentino que no sea especialista en la historia judía si quiere salvar a la Argentina. Porque así como nosotros encontramos esto, nosotros tampoco somos especialistas, estamos estudiando ahora y aprendiendo y vamos encontrando a medida que Milei se va mostrando que realmente es un hombre de esta secta racista. Yo esto hace un año tenía algunos libros perdidos por ahí. Entonces es un gran, y volvamos a poner ahí la carátula del centro, del Centro de Estudios Isaac Rabin, que nosotros anunciamos, y acá estamos comentando este primer informe, que es fundamental los aportes que vamos a hacer desde el centro para los próximos, para la nueva política en la Argentina. ¿Por qué? Porque vamos a reinterpretar el Holocausto. Es uno de los objetivos del centro. Porque hay un libro, antes de decir esto, porque si no enseguida van a empezar de que yo soy, como es que dicen, enseguida me van a decir que soy antisemita, empiezan con toda esa pelotudez, pero que es eficaz, ¿no? Entonces acá me hice un punteo de por qué yo no soy antisemita, soy prosemita, porque los semitas son todos los que viven en Medio Oriente. Así que con esa a mí no me corren. Porque los semitas no son los judíos solos. Mientras que buscas, yo busqué lo que significaba vano. A ver. ¿Sí? ¿Qué es volverse vano? ¿Sí? Y dice, inútil, sin logro ni efecto. Inútil, sin logro ni efecto. O sea que los cuerpos de los no judíos son inútiles, sin logro ni efecto, según el rabino de Milei. Me detengo, el efecto es lo producido por un lado. ¿Cómo es el tema del efecto y la causa? ¿Sí? Sí. Entonces, es decir, no somos. No somos. Puedo hacer cualquier cosa. No hay derecho humano sobre eso, es lo que plantea en este otro libro espectacular, La industria del holocausto. Dice, en un análisis muy bueno, este libro fue éxito en Estados Unidos, polemizado de acá a la China, un sobreviviente del holocausto, que cuestiona, y es muy rico por eso, y lo vamos a usar como fuente principal del Centro de Estudios de Isaac Rabin para la nueva etapa. O sea, los argentinos vamos a hacer una nueva etapa, una nueva interpretación del holocausto, porque dice lo que vos decís, o sea, la interpretación del holocausto, sí, que se genera a partir de 1967, no tiene nada que ver con la que existía antes de la Guerra de los 6 días. Lo dice este señor, lo investiga y lo demuestra, vive en Estados Unidos. Dice, desde que nace el Estado de Israel hasta la Guerra del 67 había una interpretación. Él lo sintetiza y dice, se hablaba, pero como no un tema central, del holocausto nazi. Claro. A partir del 67 desaparece la palabra nazi y se dice que es holocausto, que dice el holocausto solo sobre los judíos. Lo otro eran todas las víctimas de la guerra, de la Segunda Guerra. Claro. Las víctimas de la guerra abarcaban desde los 14 millones de rusos, de soviéticos, los gitanos, los discapacitados. Acá lo desarrolla. Hubo muchas investigaciones. El primer genocidio, el primer holocausto se hizo, el discapacitado no podía molestar a la sociedad, tenía que desaparecer. Y hay investigaciones tremendas. Entonces, toda esa concepción que existió hasta el 67 sobre lo que había pasado en la Segunda Guerra es vano. Pasó a ser vano, exactamente. Y a partir de ahí empezó a ser solamente el holocausto es una cuestión judía.
lo dice acá, para estos sectores del Lubavitch que estaban en Estados Unidos. Este concepto no estaba en Israel. Después lo fueron metiendo, junto con que desplazaron al poder político y los partidos, fue entrando esta idea. Bueno, pero eso está acá, después lo vamos a desarrollar, hay varias cosas muy interesantes, entre ellas una que también está olvidada, porque es muy lindo. ¿Cuál? Y enseña mucho. ¿Cuál? Por ejemplo, está olvidado, y lo relata en este libro, por eso digo, se aprende mucho, por eso le digo, muchachos, estudien la historia de Israel, los argentinos tenemos que estudiar la historia de Israel, porque forma parte de estudiar nuestra historia también. Desde luego, no solamente que Perón y Evita apoyaron el surgimiento del Estado de Israel, sino que cuando se produce el nacimiento del Estado, en el año 48, 1948, inmediatamente empieza la guerra de los árabes. Menachem Begin, que es el fundador del Estado de Israel, dice: somos 700.000 judíos acá en la zona que el Estado, en el surgimiento del Estado, contra 27 millones de árabes alrededor. Es muy difícil que podamos sobrevivir. Lo dice Menachem Begin a los pocos meses de... La CIA dictaminaba que si se producía una guerra, que efectivamente se produjo inmediatamente de los árabes contra el Estado de Israel, las posibilidades de triunfo eran 50% y 50%. O sea, para Israel. ¿No? Mitad y mitad. Mitad y mitad. O sea, no había garantía de que sobrevivieran. Sí. ¿Sí? Todo esto está acá documentado. En el medio de eso, ¿qué se produce? Que las Naciones Unidas decreta un embargo de armas en todo el Medio Oriente. Quiere decir que nadie podía venderle armas a ningún país de Medio Oriente. Ningún país. Obviamente esto a quién beneficia, a los ejércitos israelíes. No. ¿Cómo? No, recién nacían, no estaban ni formados. A los ejércitos árabes que ya estaban formados. O sea, no podían venderle, pero sí las armas que tenías las tenías. Pero ya todos los otros 27 millones de musulmanes, cada país que existía tenía su ejército. Egipto y demás. Entonces, Jordania, Siria, Líbano. Y tenía y Estados Unidos adhiere a eso. O sea, Estados Unidos adhiere a que tampoco yo le vendo armas al nuevo Estado. O sea, el nuevo Estado no tenía, de Israel, en el año 48, no tenía capacidad. Ni una gomera. Nada. Y estaba embargado, o sea, estaba solo, desarmado, con alrededor todos estados árabes armados. Y la Nación Unida una decisión. ¿Quién rompió eso secretamente? En el año 48. Está en este libro. Checoslovaquia hizo un pacto secreto, que está documentado históricamente, y le proveyó de armas al Estado de Israel para defenderse. Por orden no documentada, no pública, de la URSS. O sea que el Estado de Israel... ¿La URSS? Sí, porque Checoslovaquia formaba parte, era socialista. Sí. Formaba parte, ahí está, formaba parte del bloque socialista. Ya había triunfado el Partido Comunista, de hecho el ejército soviético había liberado a Praga, había liberado Checoslovaquia, y por lo tanto, para respetar las decisiones de las Naciones Unidas y que no apareciera la URSS, viste que estaba controlado, desde Checoslovaquia la URSS abasteció de armas al Estado de Israel. Ese hecho es el compromiso que tenía el Partido Laborista, donde estaban Rabin, donde estaba todo el sector laborista, que venía del socialismo, de los kibbutz y toda esa historia. Entonces, ese sector siempre mantuvo un compromiso histórico, un compromiso moral, porque sin ese respaldo, el Estado de Israel podía haber sido barrido en la primera guerra que sufrieron con los árabes en el año 48. Esto que vos decís va bastante, digamos, que es una visión bastante diferente de la que se suele presentar, diciendo que el Estado de Israel es una creación de la OTAN, ¿no? De las fuerzas así o sea, imperialistas, ¿no? Porque si en ese momento lo ayuda la Unión Soviética y Checoslovaquia, sí, pero no cambia sería todo en el tanto 67. así.
Claro, pero digo, de la creación, viste que siempre se habla de la creación como que bueno, como los británicos que les convenía seguir teniendo el imperio sobre esa zona, no era una ayuda para ellos no apoyar la creación del Estado. Exacto. Y tampoco a Estados Unidos, parece. Cuando se produce en 1967, que ahí ya tenemos que ir a un programa especial porque en realidad se da un giro en Estados Unidos, que se transforma en un giro, pasa a integrarse a la OTAN. Muere Sadat, muere Nasser, el que sigue a Nasser es Anwar el-Sadat, a los 2 años expulsa a los soviéticos y ya la región pasa a estar bajo la órbita de la OTAN y el Estado de Israel también. ¿Sí? O sea, a partir del 67 cambia, y a partir del 67 cambia el concepto de holocausto. Esto es lo que dice el libro. ¿Sí? Es más, miren qué interesante lo que descubrimos. Los Lubavitch relatan, hay ahí un par de artículos de cómo en la guerra de Yom Kippur, que se produce en el 73, Israel ya sabía que lo iban a atacar, y lo dicen los Lubavitch, y se deja atacar. ¿Quién estaba atrás de ese diseño? Kissinger. ¿Por qué? Porque la guerra del 73, que los Lubavitch describen cómo fueron las reuniones y que ellos planteaban y ellos intervenían ya en ese momento en las discusiones del gabinete con cartas a Golda Meir en ese momento y demás, está todo documentado acá, en todas esas, ahí está, ¿ves? La seguridad de Israel debe estar por sobre los intereses políticos internos y la presión. Eso es una carta del rabino de Milei a Golda Meir, donde decía, acá están todos los eventos, se sabe que nos van a atacar, y que nos van a atacar en Yom Kippur. Y la decisión fue que entren. ¿Por qué? Porque atrás de la guerra de Yom Kippur vino una decisión también pactada por Kissinger con el rey de Arabia Saudita, que fue embargo de petrolero a Estados Unidos. El embargo de petróleo a Estados Unidos que produjo la guerra de Yom Kippur, consensuada por Kissinger con el rey de Arabia Saudita, llevó el precio del petróleo de $3 a 12. ¿Sí? Ese fue el diseño, la causa verdadera, que aparte permitió ganar una serie de territorios a Israel. Bueno, todos sacan, en este tipo de estrategia de conspiración, todos sacan alguna ventaja de algún tipo, pero encima no terminaba ahí la política. La política, ¿dónde iba? ¿A dónde les diseñó Kissinger a todos los jeques árabes llenos de... ¿Te imaginas? El petróleo salía a $3, pasó a 12 en un día. El embargo duró un mes, pero fue la excusa para subir todos los precios. Toda esa plata se recicló en los bancos europeos, el famoso eurodólar, y en los bancos de Estados Unidos, y terminó generando el endeudamiento externo de América Latina. Miren el tiro en carambola de la guerra de Yom Kippur, ¿para qué se provocó? ¿Y cómo es que terminan las deudas? No existía la deuda. Sí. A partir de ahí tenían tanta plata los bancos y no tenían dónde invertirla, porque ya les digo, o sea, los árabes no tenían con qué hacer con semejante cantidad de plata que se les había multiplicado por 5 en un mes. Abastecían de petróleo a Estados Unidos, al mundo, a todo, Los bancos decían, ¿a quién le presto la guita? Kissinger dijo, endeuden a través de las dictaduras genocidas en América Latina, que van a aceptar ser endeudadas, y a su vez sometemos a América Latina. Esa es la verdad del triángulo de Yom Kippur. Fíjese desde cuándo Argentina y la región está metida en el conflicto del Medio Oriente, por un lado o por el otro. Esto está dicho por investigadores, lo que estoy diciendo yo, no los voy a aburrir acá, se los puedo citar. Pero me escucharon, ¿no? Entonces, hay que revisar todo. Porque por la misma fíjese, eso fue hace 50 años, ¿no? Cuando se había decretado la inconvertibilidad del dólar y por lo tanto se había terminado el manejo racista monetario financiero que se había diseñado en torno al oro, y había que hacer un nuevo diseño. Ese nuevo diseño fue el endeudamiento de los países que tenían que mantenerse dentro
del dispositivo de endeudamiento racista, porque ya no se los podía someter con el oro, se los pasó a someter con la deuda. ¿Cómo se fabricó la deuda? A partir de la guerra de Yom Kippur. Por eso es importante estudiar, no es solamente un problema estudiar la historia israelí, no, hay que estudiar el conjunto del efecto de los actores y los objetivos logrados y demás, porque ahora estamos en lo mismo. Pasaron 50 años y nuevamente una crisis financiera espectacular, que nadie sabe cómo, pero que es distinta y es más grave que aquella, de la deflación mundial de precios. Y entonces están inventando guerra, te inventan Ucrania, te inventan la Palestina, te inventan acá, te hacen los operativos en América Latina para que América Latina no se desarrolle, para que África tampoco. Bueno, entonces fíjense qué importante que es saber leer todos estos libros que aparentemente son lejos. Porque hay periodistas que dicen, no, pero eso estamos lejos, ¿quién nos va a meter en el conflicto? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué arma podemos aportar nosotros de meternos en el conflicto? No, papá, entendés que no es un problema de si mandás una pistola, un barquito, no. Entendés que es global el tema. La guerra es global, es financiera, mediática, paramilitar, en la opinión pública. Fíjense, te han puesto a los tipos, te han puesto a la peor secta judía en la historia del judaísmo, te lo dicen todos, a gobernar la Argentina. Y no hay reacción. O hay miedo. Una de dos. Porque esto que digo yo lo tienen que saber todo, ¿eh? La élite política la sabe toda. Y nos va a tener unas consecuencias muy, muy rápidas y fuertes. Y por eso creemos que es central. Hay muchos datos más para dar, pero bueno, se va a hacer muy largo el tema. En cuanto a los ejes políticos de la construcción del post-Milei. La construcción de post-Milei tiene que tener no solamente una discusión de identidades y demás, las pavadas que dicen los tipos. ¿Por qué se piensa? ¿Quién se piensa que instala a Moreno todos los días hablando en televisión contra Axel? Porque Axel es la reencarnación de Helvar, ¿eh? Axel es la reencarnación de Helvar. Y Moreno es el rabino que avala las bestialidades de a Milei. Por eso su única función es confundir al peronismo. Tiene toda la plata, le da la plata a la secta Lubavitch, a Guillermo Moreno. ¿O de dónde se piensa que está todos los días en televisión y no se animó a venir a debatir a este programa cuando a mí me conoce desde hace 35 años y conozco todos sus chanchullos y ahora conozco el último, que es un hombre de la Lubavitch? Y si no, venía acá a hablarlo. Para lo único que trabaja es para atacar a Axel, porque Axel es el Helvar recarnado del siglo XXI. Y el sistema y la OTAN tiene miedo de que, como esto va a terminar mal en tiempos imprevisibles, fíjense que hay una estadística que dice que el 80% de la gente, dentro de un año, el 20% ya le saca toda confianza, le queda solamente el 20% de la sociedad argentina de confianza a Milei. En este momento tiene el 50%. Perdón, ¿de confianza o de negocio? Bueno, la sociedad no hace ningún negocio con Milei, ¿eh? Hace el desnegocio con Milei, pierden todos. Que ellos hagan su negocito es otra historia, pero esta estadística demuestra que el 33% ya no lo quiere, ya no le confía nada. El 15% le da 2 meses más, o sea que está dentro de 2 meses con 50%. Y dentro de un año solamente el 20% le da tiempo, que dice que el resto del 80% le va a pedir que se vaya. Eso dice esa estadística, en un año. ¿No se podrían apurar un poquito? Y depende de la calle. Por ejemplo, hay una polémica. Sí. Yo no entiendo por qué no están tomadas todas las universidades cuando la policía no puede entrar a la universidad. No lo entiendo. Bueno, pero están saliendo en las calles todos juntos, cosa que no pasaba hace años. Está bien, lo que quiera. Estudiantes, profesionales. Sí, pero ¿por qué no toman la facultad? Si la policía no puede entrar. Hoy estaba hsta la UOCRA en el abrazo al hospital de Clínicas. La UOCRA, mamá. Bueno, ahí me están diciendo que en La Plata entraron. ¿Ves? Al final van a entrar.
Porque la gente dice, acá la policía no puede ocuparla. Entonces, imagínate la noticia en el mundo de que estén todas las universidades tomadas. No, la calle salir, pasás un ratito, después te vas a tu casa, no pasa nada. Políticamente es importante, es un paso, no digo que no. Sí. Pero la policía no puede entrar en las universidades. Tampoco puede entrar a las embajadas y sin embargo... Bueno, muy bien, ahí dice que entra entre. Bueno, entonces pero acá es una guerra de desgaste. Que entra ahí, habrán entrado en La Plata. Y me dice, bueno, muy bien. Y que caguen y chao. Y entonces, cuanto más cosas de esas pasen, más rápido se va a ir. Claro. Como dice más rápido se va. Pero bueno. Como dice un compañero mío que está dispuesto a ir preso. Hay que estar dispuesto a cambiar las cosas en la Argentina. Entonces, lo importante es que en este programa volvamos a poner la carátula del centro Isaac Rabin. Porque en nombre de Isaac Rabin, nosotros vamos a tirar mensajes de Isaac Rabin y de Quique Moadet, vamos a tirar estas líneas a la colectividad judía mundial. Porque para disputar en la Argentina hay que hacer una acción internacional. ¿Sí? Y esa acción internacional hay que hacerla planteando líneas originales sobre lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con la colectividad sobre este sector Lubavitch que ha controlado la Argentina. O sea, es una gran oportunidad que nos está dando Milei y los Lubavitch para cambiar los ejes de la producción política en la Argentina. Grandísima. Y en el mundo. Y en el mundo. Por ejemplo, Axel tiene que salir a plantear América para los americanos, dice Milei. Axel tiene que decir América para el mundo. Entonces hay que salir. Esta cuestión de que la libertad... No, Milei, vos hablás de la libertad de los monopolios. Nosotros hablamos de la libertad de los pueblos. Claro. O sea, hay que salir a disputarle todas las mentiras que tiene organizadas. Y hay que hacer el centro Isaac Rabin, Quique Moadet, va a empezar a trabajar una estrategia de potenciación de las emociones para el campo nacional y popular. Y se lo vamos a ofrecer a Axel para su candidatura presidencial. Así que bueno, hay mucho más, es muy largo todo lo que hay para hablar, pero y lo después vamos a publicar todo esto como primer informe y primer documento del Centro Rabin, y lo que quería era demostrar mis argumentos de por qué soy prosemita. Para que los muchachos de la DAIA y de allá de la AMIA, cuando digan, mire, ahí está el antisemita Robledo, no lo puedan decir. Miren, en primer lugar están los 23 puntos que impulsamos como Observatorio de la Riqueza y como movimiento Elder Cámara, por la paz entre las religiones, que se lo llevamos a San Francisco y está clarito, del cual he participado también, así exactamente, que me sumo a... así que ahí está claro cuál es el pensamiento de fondo. Está en la web, lo pueden ver. Cero antisemitismo, al contrario, una estrategia de paz para Medio Oriente de los dos estados y demás. Mis políticos más respetados son dos, Perón y Gelbar. Los demás vienen muy atrás, ¿sí? Así que ahí de antisemitas no me pueden atacar. ¿Quiénes son los pensadores judíos que respeto y que admiro y de los cuales me han enseñado muchísimo? Son Einstein, Freud, Marx, Walter Benjamin, Erich Fromm, Klimovsky, Marcuse, Levi Strauss, Edgar Morin, Sartre, Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Noam Chomsky, Derrida, la Escuela de Frankfurt, Adorno y demás. Todos judíos, todos leídos por este sujeto prosemita. Mantuve un diálogo con el Likud, ya lo he dicho, hace 35 años, que me enseñó cuál es el problema real de Medio Oriente, con un miembro del Likud muy inteligente, argentino, Jaime Hassan, que me explicó que el problema era que Estados Unidos no toleraba ni las monarquías árabes que hubiera un Estado palestino, porque sería necesariamente un Estado democrático. Por eso permanentemente decían que defendían a Palestina, pero atacaban los acuerdos de paz. Me lo enseñó un hombre del Likud, de la derecha que hoy gobierna Israel. Milito personalmente para que la colectividad judía se convierta en la vanguardia contra el racismo monetario mundial. De los 7 desaparecidos que no cantaron mi nombre en la resistencia a la dictadura, 2 eran judíos, Gustavo Pasic y Quique Moadet. Por eso le hago este homenaje con el centro. Volvamos a poner ahí
Ahí está Quique, que era compañero mío, tenía todos los datos, murió en la tortura del genocidio. El caso es ampliamente conocido en Israel y no cantó todos mis nombres y tenía todos mis datos. Así que miren, sí tengo compromisos emocionales y agradecimientos con la colectividad judía argentina. Reivindico a los judíos que mantienen en llama la trayectoria de la colectividad sin claudicar a los planes del Estado de Israel en la región, como Rosansky, Feierstein, Axel, Ariel Lijalat, Jorge Elbaum, lo que fue González Gas, que ya falleció, Lombardi se llama, ¿no? La chica de la locutora. Donofrio. Hablé mucho de estos temas con el rabino Safrestein, que me decía, es muy difícil que la colectividad vuelva a tener el rol progresista que tuvo hasta el año 76. Él coincidía con este diagnóstico mío de las etapas. Finalmente milito para que Axel sea el primer presidente judío de la Argentina. Si eso les alcanza, señores de la censura antisemita de la AMIA y del Estado de Israel, vamos a juicio. Háganme un juicio de esos que hacen ustedes y a ver si lo gano yo, lo ganan ustedes. Me faltó Anarén, ¿no? ¿Vos tenías algo de Anarén ahí? Sí, pero es un libro, La condición humana. Ajá. En el que, dice muchas cosas interesantes. Entre ellas, puedo leer un poquito, le escribe a Jaspers, otro filósofo de la época, y le dice: no se fíe usted del narrador, sino de la historia. Y aún así, importa dejar en claro que el relato ni resuelve ningún problema, ni domina nada de una vez para siempre. No hay conocimiento histórico neutro, por la misma razón que no existe punto de vista privilegiado. Imposible, por tanto, atribuirle, sigue, ¿no? Un poquito esto de lo que viene a colación de lo que venías diciendo vos, de cómo se fueron los relatos y qué cosas se omiten en los relatos o qué cosas se distorsionan en los relatos. Bueno, entonces, el Centro Rabin, para revertir eso que dice muy bien ahí en La condición humana, pongamos la carátula de 100, 100, 8000. Chan, chan. Y con esto yo termino, que es la síntesis del programa. El mundo de hoy, yo lo sintetizo en eso, 100/100/8000. Son 100 millones que producen, con 100 millones de personas en el mundo que producen en el agro, en la industria y un poquito en los servicios, todos los bienes que necesitan la humanidad para sobrevivir en un año. Así de sencillo. Eso es un dato estadístico que está demostrado en un montón de investigaciones. 100 millones. 100 millones producen todo lo que necesitamos para vivir dignamente y en paz en el mundo. Bien. No, dejala la carátula. 100 millones son las fuerzas de seguridad, que están fuerzas armadas y todos los dispositivos en el mundo que hay militarizados, le llamo yo. ¿Sí? Y 8.000 millones consumen. Es el resto de la población que consume lo que hacen los 100 millones en el orden político que mantienen los 100 millones de militarizados. Si hay paz, se acabó la militarización. Los 100 millones son irrelevantes, son vanos, diría. Si hay paz, la función de esos 100 millones, diría el rabino de Milei, son vanos. Entonces, para ese gran sector que maneja grandes privilegios, por eso, mantiene las guerras, produce las guerras. La OTAN produce las guerras, provoca las guerras. Los otros países se defienden, se militarizan en conjunto, provocan la inseguridad. Porque ahí estamos hablando de la inseguridad. La inseguridad, el riesgo, hoy, en un mundo que cada vez es más seguro en todo, porque es seguro para producir alimentos, para producir energía, para moverse, para comunicaciones, comparado con lo que era antes, que yo dependía
de la piedrita me prendiera el fueguito, y de tener aceite de ballena para la noche poder tener luz a la noche, comparemos, ¿no? La inseguridad que había entonces y las seguridades que hay hoy, millones de aviones andando en el mundo, miles de coches andando en el mundo. Entonces, barcos en los mares, extracciones, comunicaciones, que nosotros estamos hablando acá, cada vez que venimos acá hablamos y sí. Entonces, los sistemas son hiperseguros. Ahora, los 100 millones de militarizados necesitan crear la sensación y la emoción de que hay inseguridad, porque es tremendo el negocio de la inseguridad, que las cámaras, que las armas que llevan los policías, que cada policía en la esquina, necesitan patrulleros, motos, necesitan la pobreza para que haya inseguridad. Es el gran negocio de la inseguridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tema es central. Los 100, 8.000, porque demuestra el grado de irracionalidad que tiene el sistema hoy en el mundo. Y va a ser el corazón de los trabajos del Centro de Estudios Isaac Rabin Quique Muadet a nivel mundial. Y la colectividad judía mundial tiene que ser uno de los canales importantes para revertir esa irracionalidad en el mundo. Grábense el numerito: 100, 8.000. 100, 8.000. Los 100, con la revolución tecnológica que hay, producen todo lo que necesitan los 8.000 para vivir. Por lo tanto, los 100 del medio militarizados son vanos, prescindibles, transformables, sí, en algo que no sea estar militarizados. A eso se va a dedicar, y a eso la Argentina va a hacer su aporte civilizatorio, como lo ha hecho siempre sus mejores hombres en el mundo. Lo vamos a hacer desde acá, como Centro de Estudios Isaac Rabin Quique Muadet. Y muy rápido, no vamos a tardar, en los próximos 60 días, todos estos documentos van a ser públicos y van a estar circulando, porque este es el primero que anunciamos hoy rapidito acá, a raíz del conflicto y la guerra y demás, pero vamos por ese lado, vamos por el lado de ayudar a la civilización a ir hacia una racionalidad. Bueno, con esto, de mi parte. Sin desmerecer tus palabras ni tratar de cambiarle el sentido, quería hacerle un homenaje. Sí, porque hoy tuve una charla con un amigo, sí, por teléfono, y apareciste vos, y apareció el comentario eso que vos hiciste de que vos estás vivo porque hay 7 compañeros que te cuidaron. Sí, que soportaron la muerte y la tortura. Sí, estaba charlando con ¿cómo es que se llama? Con Nicolás, que está en Mar del Plata, y le comentaba así, de repente apareció el sargento Cabral, ¿sí?, que hizo exactamente lo mismo que los compañeros estos. Se tiró sobre el general para que los bayonetazos se los comiera él, que eso lo conmovió. Y me permitió, a mí me dijeron que San Martín estuvo muy conmovido, y me permitió más o menos, ¿sí?, poder dimensionar el agradecimiento que debes de tener vos para con estos 7 compañeros. Entonces quiero hacer un honor a los compañeros a través de este gesto que creo que es de todos los pueblos, ¿sí?, la generosidad de dar la vida por el otro. Pues se dio ese diálogo y lo quería hacer público, ¿no?, el agradecimiento, ¿sí?, y creo que es lo que nos empuja a todos a hacer las cosas que hacemos acá en el Centro de Isaac Rabin y el observatorio y todas estas cosas de querer cambiar este mundo que está totalmente irracional, ¿no? Bueno. Sí, es justamente negando al rabino de Milei, eso que vos decís, a mí me ha obligado a seguir adelante moralmente de por vida, ¿no? Claro. O sea, yo tengo hijos, nietos, familia y demás, porque esos compañeros tuvieron esa realidad. Por el foro. Entonces, ¿qué se demuestra? Que no ha sido en vano. El sacrificio de ellos, mientras yo me mantenga, y un montón de compañeros y los pueblos, como decís, se mantengan coherentes,
y por momentos se frenen y peleen así, pero después vuelven, demuestran que todo ese sacrificio no fue en vano y que el rabino está equivocado. Más allá de que no seamos judíos. Es que ningún cuerpo es vano. No, aunque lo seamos, yo de origen soy, pero no nada que ver con esa idea. No, claro, todo cuerpo no es vano. Ningún cuerpo. Así que te agradezco traerme acá al sargento Cabral. Que entre paréntesis, vos sabés que era la mamá del sargento Cabral, aparte de ser negra, se llamaba Robledo. Así que todavía me falta investigar mi árbol genealógico. Te pongo otro sobre eso. El sargento Cabral nació en el pueblo de mi viejo. ¿Ah, sí? Es saladeño. ¿Es? Saladeño, de Saladas. Saladas Corrientes. Ah, ¿en Corrientes? En Corrientes. Ah, vos ¿tu papá era correntino? Mi papá era correntino. Ah, mira. Del pueblo de Saladas. Ah, mira. Sí, así que... ¿Y vos naciste en Corrientes también? No. ¿Sabés un zapucay? ¿Sabés hacer zapucay? No. Viejo. No sé zapucay, no me enseñaron guaraní. Pero eso está muy mal. ¿Cómo un hijo de un correntino no sabe? ¿Te das cuenta? Vos volvés, vos querés volver las raíces. En el próximo programa empezás con un zapucay, ¿eh? Ah, bueno. Dale, o sea, pasás de ser el comandante, ¿cómo se llama? Aurobindo a el comandante Aurobindo con grito de zapucay. Es un buen personaje. Es un buen personaje. Una combinación importante. Es un buen personaje. Bueno, Sonia, quedás encargada de que toda la colectividad judía mucha argentina tarea. se encargue Ya vengo hace unos años, Guillermo, no te preocupes, que hace unos años que vengo sembrando también ahí. Ya lo sé, por eso confío. Bueno. Hasta luego. Chau, gente. Nos vemos. Cielo con risa menguante, con el mostacho amarillo del humo del tabaco. Severo Arcángel lo espera con vino y asado. El gran banquete del cielo a tu visita. Ya no hay cielos negros porque vos estás arriba. Ya no hay cielos negros porque sabes que la muerte es una risa. Lamparitas de colores de vereda. Un muñeco de San Juan se hace fuego en la esquina. De acá abajo te miran los que habitan la muerte. De acá abajo los muertos que respiran. Y ya anda haciendo el fueguito que nos veremos arriba. Tocaremos el piano sin partituras y hablaremos de obligado con mancilla, que la muerte es una risa.
Un muñeco de San Juan se hace fuego en la esquina. De acá abajo te miran los que habitan la muerte. De acá abajo los muertos que respiran. Y beberemos la sangre de Cristo tantas veces derramada. Y nos cagaremos de risa como antes de la muerte. De la vida, ahora que estamos arriba. ¡Vamos, Guille! Ahora que estamos arriba. Perdón, boludo.